Hoy vamos a leer el momento político por el que atraviesa el país. Si nos damos cuenta, el presidente Daniel Noboa ha gobernado ya 7 meses y le esperan otros 7 más para llegar a las elecciones generales de febrero de 2025, donde se supone pondrá a consideración su permanencia en el poder. Entonces estamos ya en la mitad efectiva de un mandato que empieza a lidiar con diversas crisis y presiones. Por lo que antes de empezar con el debate, cabe trazarse una hipótesis. ¿Un desgaste de Noboa amplía la baraja electoral? Claudia, empezamos contigo. En efecto, Carlos, en los 7 meses y unos cuantos días más que nos separan de las elecciones generales de 2025, el presidente Daniel Noboa, si es que opta por la reelección, tendrá que lidiar con una doble crisis. Partamos de la primera, es decir, los aprietos externos. Por ejemplo, la inseguridad, los estados de excepción se han agotado como figura. Y tras la ilusión con la que se manejó la consulta popular, los ciudadanos ya exigen resultados sobre las 9 preguntas que recibieron el sí. El despliegue de las Fuerzas Armadas no ha frenado los delitos. También está el desastre eléctrico. Hay apagones porque no llueve y también porque llueve en exceso. Las líneas de transmisión son vulnerables y el país está a 4 meses de cumplir un año de racionamientos frecuentes. Otro escollo es del fiscal. Para este 2024 se proyecta un déficit de casi $5.000 millones y atrasos por un monto similar a los GATS, proveedores y servidores, así como un alto gasto público incontrolable. Para equilibrar las finanzas, Noboa aumentó el IVA en 3 puntos y acaba de eliminar el subsidio a las gasolinas, con los riesgos sociales que esto conlleva. Entonces viene la vorágine política. A Noboa se le cerraron los acuerdos parlamentarios con el correísmo, el PCC y Construye. Y los grupos sociales, con el pretexto del alza de la gasolina, vuelven a hablar de protestas. El éxito o fracaso en estos agentes exógenos dependerá de cómo se resuelva la crisis interna que ya proyecta el gobierno en su conjunto. El más delicado surgió por la lucha a muerte con la vicepresidenta Verónica Abad, porque Noboa no quiere que la reemplace durante la campaña. Las acciones políticas y judiciales para neutralizarla comprometen la imagen del mandatario y su respeto por las instituciones. El gabinete también tiene problemas porque hay ministros con poca experiencia y conocimiento y carteras como energía que siguen sin titular. Además, los ministros han tenido que lidiar con los enfrentamientos que Noboa desata con la Asamblea, gobiernos como México o denuncias particulares como el caso Olón, a veces empeorando las cosas. Por último está la comunicación. Aunque Noboa y su equipo dominan las redes sociales, no tienen la misma agilidad con la prensa o al momento de rendir cuentas. El reciente reportaje de John Lee Anderson publicado en la revista The New Yorker demuestra lo vulnerable que puede ser un presidente si carece de estrategia para comunicar. Vistas así las cosas, Carlos, ¿cuál de estas dos crisis es más peligrosa para el presidente, la interna o la externa? Inicias el debate. Bien, muchas gracias, Claudia, por ese panorama, ese primer escenario, ese doble escenario que nos pones a discutir. Y empezamos con Alejandro Zavala. Muy buenos días. ¿Cuál es la crisis más importante que este momento tiene Noboa y por qué? Hola Carlos, buenos días. Un placer compartir el panel con Pedro y con Pamela. Somos grandes amigos y colegas. Bueno, yo creo que definitivamente la interna, y te lo voy a explicar por qué. Por la forma de hacer plataforma política que tienen los políticos tradicionales de aquí en el Ecuador. Han perdido todo el norte. O sea, yo creo que cuando la Asamblea, por ejemplo, estaba articulando con el Ejecutivo, tenía 62% de popularidad. Una cosa increíble que nunca tuvo. Acordémonos que la anterior se fue con el 96% de rechazo, Carlos. Entonces, esta forma de hacer plataforma política, de ponerle zancadillas, de bastardear el juicio político, amenazando a todo el mundo cuando es una herramienta legítima de control político, y estas formas equivocadas han hecho que Noboa no le entren las balas prácticamente, porque tiene una oposición que no está entendiendo, no está comprendiendo el electorado. O sea, pero todo este arrinconamiento que se ve en la Asamblea no le afecta al presidente. Para nada, aquí están las cifras. Esta es la última encuesta de Click Report, 53%. Y si tú no crees en Click, puedes creer en Comunicaliza, que tiene 58%, en la otra que tiene 53%, etcétera. Realmente yo creo que todas estas cosas se quedan muy arriba en un círculo rojo y no trascienden al grueso de la ciudadanía. Vamos ahí. Pero ¿es verdad la crisis interna o la crisis externa? ¿Qué pesa más este momento? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Creo que finalmente las dos crisis, pero lo que dice Alejandro es fundamental. Es decir,
El Ecuador está viviendo ahorita un fenómeno que es tan difícil de leer porque las cifras, digamos, no representan lo que se está viviendo, ¿no? Vamos a las del humor social, que, digamos, es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? En promedio, de acuerdo a perfiles de opinión, el 2023 del humor social, es decir, el pesimismo, estuvo casi en 90%. 9 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente. Yeah. Hoy, frente a la crisis que se está viviendo, ¿no es cierto?, el pesimismo dice lo contrario. Es decir, entre marzo y mayo, de acuerdo a perfiles de opinión, ha caído 7 puntos y se ubica en 54.12% de pesimismo. ¿Qué quiero decir ¿Hay menos con esto? pesimismo que hace 2 meses? Hay menos pesimismo que el año anterior, Ya, bueno, ¿no es cierto? pero- Hay más pesimismo que hace 2 meses, pero el 54% de pesimismo, viviendo lo que vivimos, finalmente es profundamente asombroso, porque no se ha Ya. resuelto absolutamente nada. Pero el pesimismo le está creciendo a Noboa. Está Eso sí. creciendo en un grado muy pequeñito Ah, ya, frente a la ok. realidad. ¿Frente a qué realidad? Por ejemplo, Expreso publica y el Extra publica que en el Ecuador cada 4 horas secuestran una persona, ¿no? Es decir, estamos viendo que el 37%, por ejemplo, del trabajo infantil ha crecido. Es decir, la crisis no está resuelta, la crisis empeora, pero eso no se refleja finalmente en los cuantitativos ni en el humor social. ¿Y por qué es este fenómeno? ¿La gente está agotada de ser pesimista y están ciegamente apoyando este proyecto? ¿Podría ser eso una lectura? Los que intentamos analizar, finalmente tenemos un montón de hipótesis, no tenemos una respuesta concreta, pero creo que tiene que ver mucho con lo que primero dice Alejandro, es decir, esta incapacidad de la oposición de convertirse en útil finalmente, ¿no? Es decir, Ya. yo creo que la palabra mágica ahorita para el sector, para todos los sectores sociales, gremiales, políticos, es la utilidad, ¿no? Sin embargo, no tiene una oposición que le pueda posicionar, valga la redundancia, ¿no es cierto?, los errores que está cometiendo, pero además que sobresalen, ¿no es cierto?, lo que está viviendo el país finalmente, la crisis económica, la crisis social, etcétera. Ahora, yo creo que ahí hay un fenómeno bien interesante Sí. que hay que analizar, que es la comparación, ¿no es cierto?, me puedo arriesgar a hacerlo, la comparación del Correa del 2006 con el Noboa finalmente del 2024. ¿Todavía se puede comparar esas dos? Yo creo que sí, y te voy a decir en 3 ámbitos, ¿no es cierto? Porque finalmente Noboa llega y no tiene una oposición y puede mermar de una posmuerte cruzada. Correa en el 2006 llegó y mermó de un fuera todos, por ejemplo, ¿no? Sí. Criticamos muchísimo la forma de comunicar de Noboa, ¿no? Es decir, nos escandalizamos finalmente porque dio un informe a la Nación de 27 minutos que no cala y lo calificamos con el viejo manual, pero quizás el viejo manual no es lo que nos ayuda a entender es. ahora, ¿no? Y en ese sentido, Pamela León, buenos días. A ver, tenemos una crisis de apagones, o sea, y se nota que hay un acumulado de negligencias dentro del gobierno que o no comunican bien o se les va de las manos manejar apagones. Tenemos el desacierto de las declaraciones que da la revista The New Yorker, que puede llegar a un grupo muy cercano de la población, pero desnuda un montón de problemas internos en la forma en la que Noboa está gobernando. Y cuando la Asamblea hace de eso un espacio de reclamo, de reproches a Noboa, todos dicen la Asamblea se equivoca y Noboa no se equivoca. ¿Por qué? Primero que hay que entender lo que dice el reglamento. El reglamento tiene 4 puntos claros. Primero es una expresión de rechazo. Segundo, se exhorta al presidente a que pida disculpas. Ya. Lo siguiente es que la Asamblea asume el rol de también generar este tipo de disculpas desde la institucionalidad para legitimar este tipo de posiciones. Pero yo lo que diría ahí, Carlos, es que pienso que más bien lo que sucede es que los voceros que tiene en este momento el presidente no están disciplinados. Ya. Sí, porque, perdón, le están muchacheando al presidente. Eso Más es lo que allá- pasó en el Congreso, más en la allá- Asamblea. Más allá de eso, lo que están haciendo es banalizar un poco el ejercicio de la gestión pública. Por ejemplo, vemos cómo las respuestas no solamente están asociadas a un discurso vacío, sino que el canal que se utiliza también pretende justificar aprobaciones que van más de lo transitorio. Por eso, cuando Pedro hablaba de por qué sucede esta especie de adormecimiento, yo creo que es justamente porque el gobierno pretende generar una agenda programada de victorias tempranas para poder generar aprobaciones, pero esas aprobaciones necesariamente van a ser transitorias. Y como van a ser transitorias, no se sostienen en el tiempo. Y lo que vive el país es inédito, no podemos entender la realidad actual en teoría, y tampoco podríamos delimitar qué tipo de gobernante es el que necesita el país. Pero esas victorias transitorias a las que se hace mención, ¿significan que en 7 meses pueden complicarle la vida al presidente en una reelección? ¿O es lo que hay, es el candidato más fuerte, como dice Esteban Torres, y todo el mundo le odia porque es imbatible? El problema es la oposición y los candidatos que están en la cola. Por ejemplo, en este momento vemos a una oposición que genera un discurso responsivo, absolutamente reaccionario a las líneas gruesas del gobierno central. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una oposición que genera un discurso programático que viene desde las propias bases, por decirlo de alguna manera.
Topic lo hizo en un principio, pero ya en este momento empieza a generar una postura de contradictor. Te había interrumpido, Alejandro, hace un momento. Entonces, un poco me parece que lo que estamos hablando ahora le va a permitir que Noboa siga durmiéndose en los laureles. Es decir, haga lo que quiere, igual el pueblo le sigue optimista, más o menos. Yo como Pedro he tratado también de plantear algunas hipótesis y he tratado de plantear mis hipótesis desde los datos duros, desde la investigación, digamos, para no hacer una cosa de opinión ni de simpatía o antipatía. Y mira este dato, es impresionante. O sea, una de las cosas de Noboa que es impresionante, cuando le preguntan a la gente si es que la situación personal suya mejorará, el 75% dice que mejorará. O sea, es increíble, le tienen fe. Y la segunda, perdón. Pero Francis Romero dice que el ecuatoriano históricamente es optimista. Sí, pero bueno, pero no sé si sea solo por Noboa. en la situación que está el país. Y la otra, déjame decirte la segunda parte. Cuando yo le pregunté a Álvaro Marchante de Comunicaliza, oye, ¿tienes estudios quali? Porque estos son números, Cuanti. Sí. Vamos a los quali, vamos a la calidad de las respuestas. Me dijo, hay dos cosas que le admiran al presidente del pueblo ecuatoriano. La una, que toma decisiones en contraposición de un gobierno que supuestamente, mira, lo de declarar el conflicto armado interno, lo de la Embajada de México, lo de eliminar los subsidios, toma decisiones. Y la segunda y más importante es que no tiene miedo de tomar decisiones. O sea, le ven a una persona que está tomando decisiones complicadas, complejas, pero las toma, no tiene miedo de hacerlo. Nos quedamos con esta idea, nos vamos a un primer corte comercial, seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos un primer corte en el debate de Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. Si Noboa se debilita, se amplía la baraja electoral, no se desconecte. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Pamela León, Alejandro nos decía hace poco que la gente quizás admira que el presidente toma decisiones y no tiene miedo de tomarlas, pero esas decisiones muchas veces pueden ser incluso reñidas con la institucionalidad. Por ejemplo, todo lo que ha hecho con respecto a Verónica Abad es hasta cierto punto reprochable. ¿Qué significa eso? Es decir, Noboa puede seguir apostando como un juego con decisiones que pueden ser muy arriesgadas, pero que finalmente le perjudiquen, ¿o debe ya empezar a tener un discurso para la adversidad? Creo que lo ha demostrado. De hecho, lo vimos, por ejemplo, o lo estamos viendo aún, con esta figura de candidato presidente, en donde, por ejemplo, vemos cómo a través del Código de la Democracia no se pudo, hubo una sentencia de la Corte, ahora opuso al procurador y claramente el procurador no tiene competencias para interpretar la sentencia de la Corte. Pero me parece eso terrible, me parece eso terrible. A eso voy, ese sería un precedente lacerante para el proceso democrático. O sea, le queda chiquita la institucionalidad a Noboa. Lo que vemos aquí es que hay un presidente que de alguna manera trata de sostener ciertas figuras oficiales desde la legitimidad, pero con una postura de radical y rebelde. Entonces, en ese sentido, esa rebeldía pareciera, y ahí, por ejemplo, lo que decía Alejandro, coincido en el sentido en que pasamos de un gobierno de Lasso, en donde había mucha tibieza, una asamblea que gobernaba, y en un momento el presidente Lasso decía que podía gobernar sin asamblea. Entonces, todo este tipo de situaciones de tibieza y de adormecimiento, podríamos decirlo, de la gestión pública, generan un revés abismal de lo que vemos con Noboa. Por ejemplo, me parece que con el presidente Lasso, solo con 2 años de gobierno, teníamos cerca de 20 estados de excepción, con Lenín Moreno otros 20 más, de repente viene un 111 que irrumpe en el número, pero ahora, y creo que ahí va también tu pregunta, vemos cómo estas condiciones de radicalidad pueden empezar a estirarse y a romperse. ¿Por qué? Porque ya la Corte anuló 2 estados de excepción que considera inconstitucionales. Entonces, en ese sentido, hay un peso institucional que aún podría llegar a generar una especie de cortina o de frente que no le van a dejar hacer lo que quiera el presidente. Pedro, a mí me parece que incluso, no sé, que Noboa incluso ha perdido más el control en la Asamblea que el propio Lasso por todo lo que está ocurriendo, incluso hasta por esta reforma constitucional que reduce la capacidad de la Asamblea de tener los votos para invalidar un veto del presidente, que eso le va a complicar a Noboa o a cualquier otro. Entonces, ¿en qué momento la ciudadanía, la democracia, el país empieza a tomar cuenta que hay acciones que están yéndose por fuera de los marcos institucionales y que pueden ser peligrosas? Es que ese es el tema, digamos, esa es la complejidad, ¿no es cierto?, de ver los cuantitativos. Por eso yo entiendo la angustia de Alejandro y mi angustia de todo lo que dice el manual finalmente es lo que no tienes que hacer. Noboa lo hace y no tiene una mella finalmente real, es decir, no hay una caída
grave, ¿no es cierto?, en el tema, por ejemplo, del pesimismo. Es decir, si nosotros regresamos a ver a Lasso del 2021 al 2022, por ejemplo, ¿no es cierto?, hubo una caída en el pesimismo impresionante entre diciembre y febrero con las masacres carcelarias, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, yo me voy con las cifras de perfiles de opinión, que es el mismo punto que dice Alejandro, ¿no es cierto? Es decir, te dicen que el pesimismo está en 54.12%, pero los encuestados hablan de un pesimismo futuro en el ámbito económico, por ejemplo. 8 de cada 10 dicen que va a empeorarse o va a seguir igual. En el desempleo, 8 de cada 10 que va a aumentar, y en la delincuencia, que 7 de cada 10 que va a aumentar. Es decir, al contrario de las cifras de Click Report, ¿no es cierto?, hay un pesimismo moderado, pero frente a un pesimismo futuro alto. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente, haga lo que haga, Noboa parece que no está permeando. Porque además, si bien yo concuerdo, ¿no es cierto?, Noboa, yo voy a seguir con esto, al igual que Rafael Correa en el 2006, llegó al poder huérfano de las relaciones políticas en una guerra de interfunciones brutal. Pero aparentemente era un presidente Correa que tenía como más claro la visión de país. Aquí vemos, no se siente una suma de improvisaciones. Pero independientemente de eso, ¿no es cierto?, el fenómeno que yo quiero comparar es un Correa que llegó sin congresistas, ¿no es cierto?, y sin relación político-institucional con las decisiones de ese entonces, logró virar finalmente un pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral para convocar una consulta popular que le dio una asamblea constituyente, ¿no? Que fue muy cuestionable, autoritaria. Pero lo logró finalmente. Ahora lo que quiero decir es, Noboa tiene esta habilidad de, sin tener relaciones institucionales, poder finalmente hacer que la Corte Nacional de Justicia ponga en su terna para el Consejo de la Judicatura un coordinador de ADN. Logra finalmente que el procurador resuelva algunas consultas, no esta última, que le benefician. Logra que la Fiscalía finalmente persiga a la vicepresidenta, es decir, logra que todo, digamos, del andamiaje institucional opere en favor suyo. Pero no le salió lo de la vicepresidenta. Pero es una frente a 20. Pero es la más importante. ¿No? Quizás sí, quizás no, de acuerdo. Pero más la ha desgastado. Pero el punto finalmente es la habilidad de que, huérfano, ¿no es cierto?, de apoyos políticos, haya logrado con una operación política hacer que la institucionalidad funcione para él. Ahora, todos estos problemas de apagones, de estos programas de alzas de gasolina, todo lo demás, no le terminan golpeando como a Lasso sí le golpeaban, por ejemplo. Cualquier cosa que decía, pin, se le bajaba. El manual debería decir que sí, pero no funciona, no sucede. Las cifras están ahí, de acuerdo a perfiles de opinión, ¿no es cierto? 6 de cada 10 finalmente aprueban la valoración de Noboa, esta es en mayo, y de acuerdo a Click Report, un 53%. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que hay un desgaste muy ralentizado, muy a cuentagotas finalmente. Y yo sí creo que ahí la responsabilidad es de una palabra clave finalmente, que es la polarización, frente a esta incapacidad de la oposición de utilizar a la polarización como un argumento contrario. O sea, se equivocó la Asamblea esta semana al reprocharle a Noboa una cosa que no tiene mayor trascendencia para el país, o sea, no cambia el rumbo del país, como fue la entrevista al The New Yorker. ¿Se equivocó? Yo creo que sí, y no solo finalmente porque no... Pero alguien debe exigirle cuentas. Pero además no aclaró finalmente rápidamente lo que sí hizo el oficialismo. Es decir, el oficialismo creó el framing de quieren declarar loco al presidente. No tenía ni pies ni cabeza. Y la víspera, la canciller había dicho, yo hablé con las embajadas y les dije que por favor no tomen a mal. Me pareció que fue una reacción constructiva. Sí, yo siento finalmente que la oposición no logra entender el timing político, pero sobre todo, aquí solo me va a tomar unos minutos, no logra entender la calidad de las polarizaciones. Paolo Moncagata, ¿no es cierto?, que es este académico ecuatoriano, acaba de sacar un paper súper interesante sobre polarización, ¿no? Y él, y con otros 3 autores más, ¿no es cierto?, y ellos desarrollan el tipo de polarizaciones. Una de las polarizaciones finalmente es la polarización ideológica y otra es la polarización cultural de afectos, digamos. Se puede decir una polarización afectiva, ¿no? Yo siento, por ejemplo, que el correísmo en sí mismo cree que hay que hacer oposición ideológica a un proyecto que no tiene ideología, y ADN le responde, ¿no es cierto?, haciendo una polarización más afectiva, digamos. Entonces ahí no hay un encuentro. ¿Podemos pensar que podría en estos 7 meses, Alejandro, haber un punto de inflexión? Yo siento que Noboa ya está en un punto de inflexión, es decir, si se sigue equivocando se le va a seguir complicando, pero no sé cómo ves tú ahí eso. Yo quiero enseñarte esto de la consultora digital Alondra Enríquez, que es una muy prestigiosa que trabaja en toda Latinoamérica ecuatoriana. 86% del sentimiento negativo contra la Asamblea en lo que pasó el otro día. Impresionante. No, lo de esta semana. Sí, lo de esta semana, lo que pasó el otro día en la Asamblea. No están leyendo. O sea, la jalada de orejas de Paola Cabezas no funcionó. Es una vergüenza, no están leyendo. Vámonos a un ejemplo pragmático. ¿Cómo le ganó Lasso y cómo le ganó Noboa al correísmo?
Te explico. Antes se pensaba que era con el anticorreísmo brutal, con ponerte a la corrupción, no sé qué. No era así. Cuando vino Jaime Durán Barba en la segunda vuelta, le dijo, no es así, así no vas a ganar. Tienes que hacer el Ecuador del encuentro. Tienes que buscar votos donde nunca has tenido. Y de 19 llegó a 53 puntos porque entendió que un montón de gente ya no quería esta polarización. Leyó bien el momento. Lo mismo le pasó a Noboa. ¿Cómo le ganó a Andrés Arauz? Pues fácilmente. No fue por ningún lado de los extremos, no fue por los clivajes, fue por el medio, fue incluso autocalificándose de centro izquierda, con una gran campaña digital, con una estrategia digital. Es cuestión de que la oposición no está leyendo bien. Pero ahora tenemos un presidente que se ha enfrentado a todos los grupos, o sea, no tiene ya conexión ni con socialcristianos, ni con Construye, ni con el correísmo. Pero con una gran diferencia, Carlos. Ok, ¿cuál? La gran diferencia es que ella quemó todos los cartuchos políticos que necesitaba. Ya pasó 5 proyectos de ley. Suponte que mañana erupcione el Cotopaxi y necesite de la Asamblea. Yo veo una Asamblea sumamente agresiva que le va a tumbar todo, y las derrotas que él ha tenido luego de ese ha sido lo de la ley de acoso laboral, lo de la ley de movilidad humana, la reforma constitucional del veto, seguridad digital. Es decir, todas son con 90 votos. Sí. O sea, Noboa está completamente lanzado ahí a morir en la Asamblea. Totalmente de acuerdo. Y ahí date cuenta que a Lasso también le significó un problema importante. Pero controlaba mejor, me parece a mí, los vetos, Yo creo que el gobierno debería hacer un back to basics, si tú me preguntas. O sea, la primera etapa de la operación política del gobierno, pero fue impecable. O sea, era una cirugía perfecta, le salió todo muy bien, iba todo muy bien. Yo no sé ahora cómo estará el tema de la estrategia, si es que a ellos, eso uno ve adentro cuando ve las cifras. No estoy adentro como para saber, pero tal vez esto les esté dando réditos. Tú no sabes, hasta que no investigas, no sabes si es que pelearte con la Asamblea que está desprestigiada. Mira, Noboa está en 50, la Asamblea está en los 20. No sabes si es que poner a ese enemigo en contra te significa réditos para ti. Eso solo sabremos cuando investiguemos cuál es más importante, el uno o el otro. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en este interesante debate en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. Y además puede suscribirse a los boletines informativos Código Rojas. No se desconecte, regresamos con más. A medida que el gobierno se desgasta por el manejo de la administración pública, despierta el interés de personas y agrupaciones por entrar en la lid electoral. ¿Hasta qué punto la buena popularidad que todavía conserva el presidente se puede mantener hasta febrero, mes de las elecciones? Veamos. En estos 7 meses, distintas encuestas han mantenido al presidente Noboa con buenos números, un capital importante para que el gobierno piense en la reelección. Sin embargo, sus políticas económicas generan rechazo en sectores de oposición que ya levantan su plataforma electoral. Desde la izquierda extrema, el precandidato Leonidas Giza amenaza con movilizaciones, y aunque hace poco se distanció de otras organizaciones, ahora plantea un frente de unidad donde estén otros precandidatos como Pedro Granja, Jorge Escala y el correísmo. La Revolución Ciudadana también ha radicalizado sus críticas al gobierno y mide posibles opciones como Luisa González, Gustavo Yalc o Augusto Verduga. Quien tenga el guiño de Rafael Correa estará en la papeleta. En estos días, las 4 autoridades seccionales más importantes de esta corriente, Marcela Aguiñaga, Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez y Paola Pavón, se muestran cercanos. Y de las buenas migas entre Aguiñaga, Noboa y la tía Isabel se habla poco. El Partido Social Cristiano sería el más perjudicado si Noboa se reelige porque comparten el mismo electorado. Por eso esta tienda tendrá candidato propio y Henry Kronfle es la opción. En Construye, la agrupación de María Paula Romo, que apoyó a Fernando Villavicencio, hay fiesta. Finalmente no los eliminaron, por lo que ahora deben buscar un candidato presidencial distante del correísmo y el novoísmo. ¿Henry Cucalón sería esa opción? Este ex asambleísta social cristiano y ex ministro de gobierno se muestra entusiasta. Está pendiente saber si se acercará a Construye o lo hará con Creo, el grupo de Guillermo Lasso. Finalmente está la otra ala que apoyó a Fernando Villavicencio bajo la candidatura de Andrea González, pero hizo bien en recibir el apoyo del gutierrismo. Carlos, ¿cuántos candidatos habrá en la papeleta presidencial? ¿8, 10 o una docena? ¿O será este el momento de un outsider? Continúas. Gracias, Claudia. Pedro Donoso,
un poco lo que nos dice Claudia, ¿hay músculo electoral que le haga calor a Noboa este momento con todo lo que hemos visto? Digamos, el problema es que todo está tan vertiginosamente cambiando que es difícil, ¿no es cierto? Yo creo que sí van a suceder varios hechos de aquí finalmente a diciembre, que yo creo que sí van a desordenar un poco el tablero electoral. Por ejemplo, las movilizaciones que pueda hacer el sector indígena o el sector sindical, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero aquí quiero regresar a esta discusión que tenían súper breve. Yo creo que sí, Noboa juega muy al filo de la cornisa, eso es evidente, le está resultando, creería yo, como hipótesis lo planteamos, pero claro, una cosa es siempre pensar en el 2025 descuidando el 2024. Exactamente. ¿No? Eso Que, es lo que- por ejemplo, esta discusión, digamos, de ya no le necesita la Asamblea, yo no sé, necesitas aprobar la reforma tributaria por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta diciembre del 2024, ¿no es cierto? O tiene que mandar una ley urgente para resolver el problema petrolero, por ejemplo. De acuerdo, que finalmente no sé si se requerirá una ley, pero por Pero ejemplo, bueno. ahí tenemos un hecho evidente, ¿no es cierto? Vas a tener que defenderte los juicios políticos a tus ministros, etcétera. Es decir, creo que sí juegas al Y filo de Noboa la está cornisa. perdiendo con 90 votos las cosas. Exactamente. Es mucho, Pero además, mucha votación. logró que Construye y la Revolución Ciudadana se identifiquen y voten, digamos, en conjunto, ¿no? Claro. Ahora, sí creo que ahí el factor del movimiento indígena y de, por ejemplo, el movimiento sindical puede ser importante, ¿no? Es decir, ISA, digamos, siempre ha sido una figura preponderante que utiliza, ¿no es cierto?, la movilización social como plataforma, eso lo sabemos. Y que ¿no es poco a cierto? poco esa plataforma se le va creciendo, ¿no? O sea, Es que si no tiene movilización social, no tiene plataforma. ya, pero a él, o sea, él en el transcurso de la movilización le va bien. O sea, Exactamente. O sea, al principio hay empieza poco, movilización hacen tonterías y vuelve. y él se levanta. Hay movilización y vuelve finalmente Ajá. a la palestra, ¿no? Y yo creo que, digamos, esta oposición de los partidos institucionalizados, ¿no es cierto? Sí le es fácil a Noboa enfrentarlo. Quizás en lo que se podría caer es de enfrentar a la movilización social. Es decir, yo no sé qué tan buena idea es eliminar los subsidios y a la vez hablar de que vas a borrar los contratos colectivos sindicales. Es decir, haces que los sindicalistas finalmente y el movimiento indígena tengan una causa en común. Lo que hizo muy bien finalmente el gobierno fue entender lo que sucedió en octubre del 19, eso sí. Octubre del 19 no hubiese existido sin septiembre del 19, y septiembre del 19 fue los transportistas, los taxistas, las fuerzas vivas del Carchi. Es decir, hacer la operación política de acercarte al taxismo y bajar el nivel de, digamos, oposición política ahí fue una movida interesante. Isa no es un personaje también desgastado políticamente, como pueden ser los correístas o la gente de Construye o los socialcristianos. Este momento, como para decir, también se vuelve antipático ante el electorado que dice, otra vez un paro. ISA es un fenómeno bastante interesante de analizar. Digamos, yo siempre utilizo estas mismas cifras, ¿no es cierto? En julio del 2022, cuando Perfiles de Opinión hace una encuesta post junio del 2022, ¿no es cierto?, posparo, cuando la herida estaba abierta, hace 3 preguntas bien interesantes, ¿no es cierto? La primera es, y además en 4 ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, ¿no? Ciudades altamente racializadas incluso, ¿no? Hace la pregunta de, ¿usted se identifica con las demandas de la CONAIE? 6 de cada 10 te dicen que sí. 6 de cada 10 te decían, si el movimiento indígena no se tomaba las calles, Lazo no tomaba otras decisiones, y 5 de cada 10 te decían, yo votaría por un actor indígena. ¿Qué quiero decir con esto? Que parecería finalmente que aparece y desaparece ISA en este sentido de tener una relación con la ciudadanía, ¿no? Ya. ¿Cómo le ve Pamela León desde Guayaquil, por ejemplo? ¿Cómo se mira esta posibilidad de que la izquierda se rearticule como lo está diciendo Isa? Lo que pasa es que ahí Pedro menciona algunas cosas que creo que vale la pena aclarar y más que aclarar, adjudicar una teoría. Cuando comentas, por ejemplo, lo de 5 de cada 10 votaría por esas demandas que vienen justamente desde ISA, no necesariamente relacionan al personaje político, sino a la causa. Ya lo dijo Donald Kinder y esto es claro cuando habla del clustering electoral. El clustering electoral te habla de un elector que prefiere votar no ideologizadamente, pero sí por causas que generan apropiamiento, incluso tácito, pero que puede generar este tipo de concertación y fidelización electoral. Entonces, ¿qué pasa? ISA estaba generando, y en ese momento cuando se estaban haciendo las mesas, habían, me parece, 19 demandas que se hacían al presidente Lazo. Eran 19 demandas que cualquiera hubiese estado de acuerdo. Claro. Entonces, estas demandas que claramente cuentan con un respaldo popular coherente, más bien le sirven de un capital político para decir quién las abandera ISA. Pero yo creo que en el tema de la izquierda y la derecha, el centro derecha, el presidente dice que es de centro izquierda. Sí, pues le quiere a Lula y a Boric. Imagínese. Más que a Entonces, Bukele ya. en ese sentido, yo creo que el visor ideológico se basa justamente en el relato que proponen estos líderes. Es decir, esas causas, por ejemplo, mañana se puede proponer desde el transversal de la seguridad
todos pueden hablar de lo mismo, que va a pasar, pero uno puede generar unas causas un poco más centro derecha o de derecha y otros más de progresistas. Entonces, en ese sentido, no es que se vota por un progresismo, sino por la Pamela, causa tácita. Si el país le permitió, por el discurso de la seguridad, se aguantó 3 puntos del IVA, que desde Maguad para acá nadie lo había hecho, hasta Correa solo logró 1 año y él lo logra, y ahora la gente termina diciendo, bueno, lo de la gasolina es medio inevitable. ¿Dónde queda ISA ahí? Justamente, y creo que retomamos lo que decíamos previamente, la oposición no está capitalizando justamente los huecos que deja el oficialismo desde esas distensiones bien planteadas. Entonces, por ejemplo, allí vemos también que puede haber un aguante, porque en este momento una movilización también puede fortalecer la imagen del presidente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir desorden, violencia, hay que ver cómo estigmatiza las marchas del indigenado para que eso pueda representar una contra en un timing electoral. Alejandro, ¿cómo puede un Noboa con esta descripción que tú has hecho enfrentar a una movilización de ISA? Bueno, yo creo que el reportaje de Claudia Roura dio una palabra que es absolutamente clave, que son las plataformas. Yo en este último viernes en mi columna de primicias hablé sobre las plataformas políticas y ahí yo saludo la decisión, por ejemplo, de Jan Topic de haber hecho lo correcto. Se bajó y va a hacer una carrera normal de un político. Hasta octubre. Bueno, veamos, o sea, yo espero que cumpla su palabra, pero bajarse y hacer una plataforma como se debe, haciendo una propuesta para la ciudadanía, o sea, una plataforma. Yo saludo, por ejemplo, el espíritu democrático de Henry Cucalón, que va por las libertades. Esas son plataformas genuinas. Ahora, del centro a la izquierda, las plataformas, ¿cuáles son? Odio, bronca, polarización. ISA no ha sabido reinventarse jamás, siempre está con lo mismo y ya llega un punto en que eso se agota, todo este tipo de discurso se agota. Estando de acuerdo con Pedro en el sentido de que cuando ha salido a los sectores populares con esto de que sube la gasolina, sube todo, le han dado su respaldo y ha salido como héroe por Guamaní, o sea, lo hemos visto, todos los ecuatorianos. Pero yo sí creo que los políticos de oposición no están entendiendo el electorado, no están entendiendo el timing de lo que está pasando en el momento y no se dan cuenta que este tipo de plataformas de escándalos, de denuncias, de zancadillas, le están acrecentando al Ejecutivo en lugar de darles plataforma a ellos mismos. No escogen la plataforma adecuada, la plataforma que escogió Noboa, por ejemplo, fue la ganadora. Y por percibir esta suerte de debilidad que ahora pueden sentir estos grupos de oposición, es que es lógico o comprensible que ahora ISA diga, unámonos toda la izquierda, incluido el correísmo. Es que, Carlos, esto es un fenómeno interesantísimo que no había pasado en mucho tiempo. Por fin del centro a la izquierda se le están atreviendo al correísmo. Antes del correísmo era como, yo copo todo del centro a la izquierda, es Correa y punto. O sea, ahora es uno más. Y ahora, claro, ahora ya hay muchísimos actores, pues está ISA, está Rabascal, está Pedro Granja, está Bolívar Armijos, y todos los que, pero ya se le atreven al correísmo. O sea, es como, ya vieron que perdieron 2 elecciones de estos tipos, no son imbatibles. Puedo entrar yo como actor también a disputar ese terreno. ¿Y el correísmo qué hará frente a este llamado? Bueno, yo creo que el correísmo es el ejemplo perfecto del manual de lo que no se debe hacer. O sea, ellos en lugar de reinventarse y cambiar y modernizarse, siguen atados a un país que ya no existe, a un Correa que hace 7 años no está aquí. Si ellos quieren seguir con la idea de que antes vivíamos mejor, los jóvenes, los votantes aptos en el Ecuador son 13.400.000. De esos, 7,5 millones son millennials y centennials. ¿Tú quieres decirles a esas personas que capaz que ni le conocieron a Correa que antes se vivía cuando estamos con problemas más urgentes? No lo van a hacer. Correa es un dinosaurio que ya no se comunica como se comunica ahora. Simplemente van a morir. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa en Políticamente Correcto y al volver seguimos con el análisis. Si Noboa se debilita, ¿se amplía la baraja electoral? No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Alejandro Zavala, entonces, todo este esfuerzo que se está viendo dentro del correísmo de buscar entre Augusto Verduga, entre Yalc, entre Luisa González a un posible candidato, o esta suerte de acercamiento de las distintas corrientes que se ve con alcaldes y prefectos, las fotos de Marcela Guiñaga, de Lloret, con todos los alcaldes, ¿no es un síntoma de que se están reagrupando finalmente?
Bueno, puede ser, pero lo más importante de eso es cuál es la visión que ellos tienen del país. O sea, ellos siempre quieren ir hacia el caudillo, quieren ir siempre hacia un país que ya no existe, quieren ir siempre a repetir las mismas recetas, y eso fue parte del fracaso de la campaña de Luisa González. O sea, date cuenta cómo Luisa González le fue tan mal en la conversación digital cuando Noboa le paseó. Le hicieron hacer la tía Yuli, después hacer Tonga Manaba, luego lucha de machetes, terminó bautizándose en una iglesia cristiana. O sea, no están entendiendo el nuevo electorado. Pero el mayor número de asambleístas y con eso Sí, ya gobiernan. totalmente de acuerdo. Yo Y con las reformas legales que se han hecho, mucho más. Que todavía. no se me malentienda, Carlos, jamás despreciaría una fuerza que es una de las más importantes y el partido más estructurado del país. Sería un error de tamaño decir que el correísmo ha muerto. Ese tipo de teorías yo no adhiero. Lo que yo te estoy diciendo es que hay nueva sangre dentro del correísmo. Tú nombraste algunos, pero si siguen atados al caudillo, mira, en Bolivia tienes el mejor ejemplo. Claro. A Evo Morales ya les dijeron, hasta aquí nomás, señor, y yo creo que hay personajes valiosos que pueden tomar la posta y entender mejor el nuevo momento que vive el Ecuador. Pedro, entonces, ¿no puede ser el 2025 el año del correísmo otra vez? ¿O sí? Lo que pasa es que tantas cosas pueden suceder en este país de minutos que es como muy difícil establecer escenarios. Yo, más allá finalmente de que concuerdo parcialmente que el correísmo como no está entendiendo el tema, creo que además no está leyendo lo suficiente de cómo está el Ecuador ahora estructurado. Es decir, la violencia está cambiando el mapa de este país y no lo estamos entendiendo. Y no solo hablo un mapa social o político, hablo un mapa comercial. El mismo Coavisa hace 3 meses publicaba que hay aseguradoras que ya no te aseguran tu vehículo en Durán, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cambia eso el mapa comercial? Y los desplazamientos de la violencia internos al estilo Colombia. La migración, digamos, o sea, impresionante. ¿se regresa la gente de Guayaquil a Riobamba? Claro. Diario La Hora acaba de publicar el día de ayer que 150 negocios han cerrado en Quevedo en lo que va del 2024. Es decir, no hay finalmente esta lógica de yo soy utilitario para resolver este tipo de problemas. Pero ninguno. ¿No? Y ahí esa es la incógnita con Noboa finalmente, ¿no? Y por eso yo regreso a esta teoría de la polarización. Es decir, finalmente cuando tú estableces como estrategia real la polarización, ¿no es cierto? Me parece que el correísmo habla el discurso de la polarización ideológica. Entonces, como no tiene un contradictor ideológico, se pierde, ¿no? No puede finalmente hablar de la lucha de clases, no puede hablar finalmente de equidad, porque finalmente Noboa está hablando de zapatos y de lo que sea. Es decir, es súper interesante porque, digamos, la política es una lógica de antagonistas y protagonistas, pero tú tienes que, con base a tu perfil, construir tu antagonista, ¿no es cierto? Y el correísmo intenta que su antagonista sea Noboa, y Noboa finalmente, el oficialismo, digamos, ¿no? Noboa se burla de lo que pueden hacer. El tema de la asamblea y de que la asambleísta Centeno salga a decir que quieren declarar loco al presidente cuando eso no fue real, fue súper interesante porque les ganaron en el timing. Y en redes sociales los correístas decían, es que es terrible que se siga mintiendo finalmente. Pero eso es decir, tú posicionas este framing, y creo que es incorrecto, pero así está funcionando. Tú posicionas el framing y el correísmo empieza a desarrollar el concepto de por qué está mal en vez de reaccionar y, digamos, enfrentar esa crisis, ¿no? Salir a decir, eso no tenía la resolución, institucionalmente no, se demoraron un montón. El problema es que luego de ese framing tiene que haber dentro del gobierno una capacidad de sentarse y tranquilizar y decir, esto no se puede volver a repetir porque son errores tontos. Es que no creo que, el del New Yorker sí, o sea, pero que saliera a decir finalmente que... Bueno, sí, eso sí está bien, pero No, es porque es apagar el incendio de ese rato. Exactamente, pero eso es lo que me refiero con que Noboa juega mucho siempre al filo de la cornisa y siempre pensando en el 2025. Ahora, Pamela, ¿de qué manera podemos nosotros, o sea, qué tipo de político es Noboa en el sentido de que en un eventual 2025 puede robar votos a quién? ¿Solo a los socialcristianos, a los correístas, a los indígenas, a los de Construye? ¿Cómo se está entendiendo esta suerte, no sé si de fenómeno o de personaje? Bueno, ahí fue justamente lo que escuché en el reportaje. Yo no creo que el PSC y Noboa compartan un mismo grueso electoral. Si lo partimos desde una visión anticorreísta, puede ser que algo pueda coincidir, pero cuidado, el correísmo y el anticorreísmo cada vez son más débiles y fragmentados. Aunque existen estas posturas, porque claramente existen, no necesariamente gobiernan esos espacios formales de representación. ¿A qué voy con esto? Noboa es justamente lo que fue también en la elección pasada. Es un candidato que no responde a una ideologización, no responde a una estructura de partido, a un sistema de partido y tampoco responde a una, digamos, a un establishment institucional que pudiera de alguna manera definirlo. Pero Pamela, entonces él representa esa otra edad. Ahora digo, pero Noboa no es fuerte en Guayaquil, Noboa no es fuerte
como se demostró en las elecciones en algunas provincias de la Sierra Centro, donde el socialcristianismo sí tenía esa fuerza. Distrito, Entonces, distrito. a mí sí me parece que lo que representa la Novoa y los socialcristianos es lo más parecido que hay. En ese En cuanto a momento voto duro. político, Ajá. ahora creo que la lectura ha cambiado diametralmente En estos 7 meses. considerando que Ya. hay un gobierno de turno que está sentado en funciones y en ese sentido las acciones, por ejemplo, cuando hace poco, y creo que también lo dijo el New Yorker, cuando fueron a hacer esta redada en sociovivienda, las principales acciones capitalizadas de seguridad han sido justamente en Guayaquil, en donde ese primer metro cuadrado busca una respuesta clara de seguridad, ese decreto 111. ¿Por qué se dio? Por el atentado en TC, entonces esta geolocalización electoral podría estar un poco más distanciada de esos resultados previos por la coyuntura y la forma en la que el gobierno ha capitalizado esos espacios a nivel de acción oportuna. Alejandro, ¿y Novoa es un político, un posible candidato válido para la capital, para la sierra? ¿Cómo están las cosas? A ver, yo creo que Novoa es impredecible porque hace todo lo contrario a lo que el manual, el by the book, te diría. Ya. O sea, normalmente los consultores políticos, ¿qué le decimos? Anda a los grandes medios, llévate bien con los periodistas. Bueno, él no va a los grandes medios. Va al New York y le la riega. El New Yorker va a él. sigue eso. El New Yorker va a él. Después le dices, interactúa con la gente en las redes sociales. Bueno, el tipo no sube absolutamente nada a las redes, no contesta, no atiende quejas por redes sociales. Y sin embargo, mira las cifras que tiene. Cuando tú ves lo que sube el Novoa, tiene 280 millones de interacciones y el segundo que tiene 70 millones, que es Correa. 270, 70, es una locura. Y lo tercero, que también es un nuevo estilo de liderazgo. Nos ha acostumbrado al pueblo ecuatoriano a ser más pacientes, a ser más aguantadores, a esperarle y a tener este optimismo que dicen las cifras, no lo digo yo, pédense con los datos, no conmigo. Pero sí le están aguantando a Novoa bastante. Por eso es lo claro. que digo, le ha acostumbrado a ese nuevo estilo de liderazgo Ahora, más millennial que otro. Ahora, hemos dicho un poco que Novoa puede un poco batirse con ese electorado correísta social cristiano, pero con el electorado quiteño, o sea, es decir, no hay espacio tampoco para un Cucalón, para una Andrea González, o sea, un poco más estructural, los más estadistas, no sé, para un Otto. Yo creo que O un Jack mismo. yo creo que sería un error de cualquiera de esas candidaturas posicionarse como una candidatura de nicho. A lo que le pasó a Villavicencio. Villavicencio se posicionó como una candidatura de nicho y no iba a pasar a la segunda vuelta, evidentemente. Tienes que abrir el juego porque a pesar de que el anticorreísmo ha subido, las últimas encuestas de Comunicaliza dice que está en 22 puntos y el correísmo ha bajado, que está en 20, el 40 no está por ningún lado. Entonces, pero eso ya lo tiene Novoa. Pues. Si tú no abres el juego con las candidaturas que tú me mencionas de Andrea González o Cucalón, si tú no abres el juego no le vas a poder disputar eso a Novoa y Novoa se va a llevar más fácilmente la elección. Se puede, Pamela, ¿se puede ver entonces a Andrea González, a Cucalón, a un Henry Kronfle haciéndole calor a Novoa en estas circunstancias? El problema es la forma en la que dispersan los discursos. Hay un momento en el que el discurso necesariamente va a ser homogéneo, es decir, la causa va a ser la misma, el transversal va a ser seguridad sin lugar a dudas. Por ejemplo, lo que sí hay que ver es cómo esos opositores toman las interpretaciones, por ejemplo, de las acciones actuales del gobierno, es decir, cómo se va a pronunciar Andrea Nader sobre el tema de los subsidios, cómo lo hará Isa, cómo lo hará Cucalón, partiendo de que ellos tres, por ejemplo, parten de un panorama político interesante, considerando que Cucalón estuvo en gobierno, Andrea perteneció o estuvo en una dupla altamente anticorreísta y ahora hay un metamorfoseo de esa visión y ahora vemos a un Isa que seguramente podría haberse pronunciado sobre el tema. Yo creo que las tácticas que está generando el gobierno son los que van a generar los pesos y contrapesos en respuesta de la oposición. Ahora, y en estos 7 meses, para cerrar brevemente, Pedro, en estos 7 meses, ¿Novoa tiene que dar resultados y exhibirlos? Evidentemente. Pero con apagones, Pero ya resoluciones, digamos. Es decir, Ya. yo creo que ya el electorado no se va a quedar en toma de decisiones, O sea, sino si hay en un punto de resoluciones. inflexión ahorita. Sí, pero Ya. ahí yo sí quiero hablar solo del tema electoral, solo un ratito, digamos. Creo que el análisis es correcto cuando hacemos el análisis de los candidatos, pero hay que hacer el análisis del electorado. Y yo, de los pocos estudios que he visto que logran establecer arquetipos del electorado, es Clima Social después de la segunda vuelta del 2023, y él te plantea 4 arquetipos muy interesantes, ¿cierto? Obviamente entra en el juego de el correísmo y el anticorreísmo, pero ahí habla de un
arquetipo de votante antisistema y de un arquetipo de votante apolítico, que son la mayoría, digamos, de acuerdo a este estudio, ¿no? Y tienen características, digamos, interesantes. El antisistema está más ligado finalmente a un anticorreísmo, ¿verdad? Pero igual, digamos, tiene un rechazo generalizado, y el apolítico tiene un rechazo generalizado y no se ubica en ninguno de los dos. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, entonces volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Pamela León, ¿es políticamente correcto suponer que si Noboa se debilita, se abre la baraja electoral? Indudable, si hay un contradictor que se debilita, se abre la baraja electoral, pero eso no se hace solo. Es necesario que el nivel de la oposición identifique los baches que deja el gobierno central. Por ejemplo, la forma en la que burla cierta institucionalidad, la forma en la que los contradictores empiezan a tener más peso que el relato gubernamental, la forma en la que no se aprovecha el contrapeso de lo evidente que no está generándose desde el gobierno central y cómo la oposición puede mermar más que todo, más que el gobierno central, la elección para el 2025. Alejandro Zavala. En el reportaje de New Yorker vimos que desde México se ordena que sicarios entren desde Colombia al Ecuador para matar al presidente de la República, como ya lo hicieron con Villavicencio. Es el momento de que los políticos hagan campañas con plataformas decentes, honestas, porque estamos enfrentándonos a un poder más fuerte. Pedro Donoso, ¿qué es lo políticamente correcto? Creo que lo políticamente correcto es tener mucha información para poder construir escenarios de alta, media o baja probabilidad en lo que puede suceder. Ahora, la teoría te dice que en efecto, si el candidato presidente se debilita, se abre la baraja electoral, pero este es un país de minutos en donde todo cambia, así que hay que tener unas lecturas más profundas y más medidas. Y bien, de lo que hemos escuchado en este programa, podemos decir que el presidente Daniel Noboa todavía tiene la sartén por el mango, al referirnos a sus opciones de reelección y de, si se lo propone, marcar la agenda política durante los próximos 7 meses. No obstante, me parece que él y su gobierno han llegado a un punto de inflexión, donde la velocidad de su desgaste será cada vez mayor en la medida en que no se corrijan los gravísimos errores que se cometen en Carondelet por la falta de estrategia y método a la hora de gestionar la política todos los días y de pensar que la comunicación solo es buscar algunos likes en Instagram y en TikTok. La seriedad en el ejercicio del poder, la transparencia con las audiencias y los ciudadanos y el estricto respeto institucional son valores que no riñen con los golpes de efecto que se pretenden dar desde la nueva política. A la vista está que por excluirlos se han cometido desaciertos estrepitosos en las últimas semanas. ¿Será que se dan cuenta de ello? Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.